¿Alguna vez compraste en Mercado Libre? Es posible que sí, pero lo que la mayoría no sabe es que Mercado Libre la fundó un argentino cuando Internet en la Argentina era un chiste, cuando nadie creía que se podía vender algo online en Latinoamérica y cuando eBay, la empresa más grande del mundo en e-commerce en esa época, quiso aplastarlo. Se llama Marcos Galperín y esta es la historia de cómo un pibe argentino construyó el Amazon de América Latina. Quédate porque esta historia tiene un tipo que presentó su idea como tarea de la universidad, que recibió inversión del mismísimo fundador de eBay y que le ganó una guerra a eBay en su propio juego. Estamos en 1999, Buenos Aires, Argentina. Todo está a punto de explotar. La economía se cae a pedazos. Viene la crisis del 2001. Y un tipo de 27 años decide que es el momento perfecto para fundar una empresa de tecnología. Suena a locura. Y probablemente en esa época lo era. Marcos Galperín nace en Buenos Aires en 1971. Viene de una familia de empresarios, estudia en un buen colegio, pero lo que cambia su vida es irse a hacer un MBA a Stanford en los Estados Unidos. Estamos hablando de fines de los años 90, el boom de Internet. Todo el mundo en Stanford estaba fundando empresas de tecnología. Galperín respira ese aire y se contagia. En una clase de emprendimientos tiene que presentar un plan de negocios como proyecto final. Su idea, un marketplace online para América Latina. Un lugar donde cualquier persona pueda comprar y vender cosas por internet. Suena simple hoy, un modelo de negocio muy repetido, pero en 1999, en la Argentina, la gente apenas tenía computadora en la casa. Internet era por dial-up. Te conectabas y no podías usar el teléfono de tu casa, que ahora nadie tiene teléfono en su casa, pero en su momento sí. Comprar algo online era ciencia ficción. Pero Galperín ve algo que otros no ven. América Latina tiene 500 millones de personas y prácticamente cero comercio electrónico. Es un mercado totalmente virgen. O lo era. Si alguien arma la plataforma correcta, el potencial es enorme. El plan de negocios le sale tan bien que uno de sus profesores le presenta a John Muse, un inversor. Y de ahí lo conectan con nada menos que el fundador de eBay. Y es ahí que el fundador mismo de eBay invierte en Mercado Libre. El fundador de la competencia invierte en vos. Eso te dice lo buena que era la idea. Galperín vuelve a la Argentina y lanza Mercado Libre en agosto de 1999. El primer producto que se vende en la plataforma es una cámara de fotos. La oficina es un departamento chiquito. Son un puñado de personas y la conexión a internet se corta todo el tiempo. Me acuerdo que en esa época, cuando Mercado Libre recién arrancaba, estuve en una charla de emprendedores donde fueron varios de los fundadores, y en esa charla, en el Buenos Aires Design, les robaron una Mac a uno de ellos y estaban por todos lados preguntando y buscándola porque seguramente hasta podría tener información confidencial de esa época. Siempre me pregunté si habrá aparecido esa Mac. Pero bueno, el timing de Galperín no es muy bueno. Lanza en 1999 y en el 2000 explota la burbuja de las .com. Las empresas de internet empiezan a caer como moscas. Nasdaq se desploma y en Argentina la cosa es peor. Viene la crisis del 2001, el corralito. Se congela la plata de todo el mundo, saqueos en las calles, caos, 5 presidentes en pocos días. La peor crisis económica de la historia argentina. ¿Y qué hace Galperín? Él se dedica a sobrevivir. Recorta gastos hasta el hueso, pero no cierra. Sigue construyendo la plataforma, sigue mejorando, sigue apostando a que América Latina
va a tener su momento de e-commerce. Y entonces eBay decide entrar a América Latina, el gigante, la empresa que domina el comercio electrónico en el mundo. eBay llega con todo el dinero, con toda la tecnología, todo el marketing, compra plataformas locales en Brasil, se instala en México, en Argentina. La pelea parece imposible, es como David contra Goliat. Todos dicen que Mercado Libre está muerta, pero Galperín tiene una ventaja que eBay no tiene. Entiende Latinoamérica, entiende que la gente no tiene tarjeta de crédito, entiende que el correo no funciona bien, entiende que la confianza entre comprador y vendedor es distinta. Mientras eBay copia y pega su modelo estadounidense, Mercado Libre adapta todo al mercado local. Crea Mercado Pago, un sistema de pagos que soluciona el problema de que nadie tiene tarjeta. Crea Mercado Envíos, una red logística propia cuando los correos no funcionan. Hace lo que las empresas americanas nunca hacen, adaptarse. En 2007 Mercado Libre sale a la bolsa de New York, una empresa argentina cotizando en el Nasdaq, un hito. La acción sale a $18. Galperín tiene 35 años. eBay pelea durante años, pero no puede ganar. Finalmente, en 2016, eBay se retira de América Latina. Se va. El gigante pierde. Galperín gana la guerra. Y ahí es cuando Mercado Libre explota. Con eBay fuera del camino y el e-commerce creciendo en toda la región, Mercado Libre crece como loco. Mercado Pago se convierte en la fintech más grande de Latinoamérica. Millones de personas que no tenían cuenta bancaria ahora manejan su plata desde el celular. Mercado Envíos mueve más paquetes que cualquier correo tradicional en la región. Y después también Mercado Shops permite a cualquiera armar su tienda online. Durante la pandemia de 2020, Mercado Libre explota todavía más. El hábito de consumo cambia. Todo el mundo empieza a comprar online. La acción que salió a $18 llega a más de $1.500. Mercado Libre se convierte en la empresa más valiosa de América Latina. Más que YPF, más que Petrobras, más que cualquier otra. Hoy Mercado Libre opera en 18 países, tiene más de 50.000 empleados y vale más de $80.000 millones. Marcos Galperín es el argentino más rico del mundo. Y todo empezó con un trabajo práctico en la universidad. Hay algo que me parece genial de esta historia. Galperín no inventó nada nuevo. Él no inventó el e-commerce, no inventó los pagos online, no inventó la logística. Lo único que hizo fue tomar ideas que funcionaban en Estados Unidos y adaptarlas a una realidad completamente diferente. A una región donde las cosas funcionan diferentes a como funcionan en otras partes, donde la infraestructura es un desastre, donde la economía es inestable, donde los gobiernos cambian las reglas cada 2 minutos, y en vez de ver eso como un problema, lo vio como una oportunidad. Y hay otra cosa interesante, se quedó en el partido cuando todos se iban. Cuando la burbuja explotó, cuando la crisis del 2001 destruyó a Argentina, cuando eBay vino a aplastarlo, se quedó. Muchos emprendedores argentinos agarraron su dinero y se fueron. Galperín se quedó y peleó. ¿Es perfecta Mercado Libre? No. Las comisiones quizás son altas, el servicio al cliente tiene sus problemas y muchos vendedores se quejan. Pero mirá lo que construyó. Le dio acceso al comercio a millones de personas en toda Latinoamérica. Le dio acceso financiero a gente que no tenía cuenta en un banco. Creó empleos para decenas de miles de personas. Si pensás que en tu país no se puede construir nada grande, míralo a Galperín. Fundó su empresa en medio de la peor crisis de la Argentina. Sobrevivió a la burbuja de internet, le ganó a eBay y construyó la empresa más valiosa de América Latina. Así que la excusa de que no se puede es un chiste. Sí que se puede, pero hay que aguantar, hay que adaptarse y hay que quedarse cuando las papas queman, cuando todos los demás se van.
Si te gustó este video, deja un me gusta y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias así. Para terminar, te cuento que tengo un libro que se llama Razones para estar vivo. Es un libro que escribí basado en experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que puedes revisarlo y darme tu opinión. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video.